Bienvenidos al nuevo comentario de la Hora Silenciosa 2021, donde líderes juveniles de todo el mundo estarán participando con nosotros. En el día de hoy tendremos a... Buenos días, mi nombre es David Bográn y soy fundador de Palabra de Vida en Honduras y ahora pastor de misiones en una iglesia en Carolina del Norte, en Estados Unidos. Es un gozo nuevamente estar con ustedes. En los años entre 1014 y 1035 reinaba sobre Inglaterra un rey danés llamado Canuto. El rey, cansado de escuchar de sus súbditos solo palabras de alabanza de su grandeza, de su poder y su invencibilidad, pidió que pusieran su asiento, su trono, cerca del océano, en la playa, a donde el rey comenzó a ordenar las olas que no se acercaran y mojarlo. No importaba con cuánta fuerza le decía a las olas que no se acercaran, sus órdenes nunca fueron obedecidas. Al pasar el tiempo, el agua casi cubría su asiento. Un historiador nos cuenta que después de este evento, este rey Canuto nunca más puso su corona sobre su propia cabeza, sino que tomó su corona y la puso sobre una estatua de Jesús crucificado. Siguiendo nuestra lectura en Juan capítulo 3, ayer aprendimos cómo Jesús, con claridad y precisión, le habla a este hombre religioso Nicodemo y establece que la única forma que una persona puede experimentar el reino verdadero de Dios es por medio de un nuevo nacimiento. Y que la esencia de ese nuevo nacimiento descansa no en lo físico, no en lo que Nicodemo podía proveer, sino por un acto espiritual en el interior. Del versículo 13 al 21 encontramos un giro. El Señor Jesucristo sabía que estaba hablando con un hombre de autoridad. Nicodemo no era un hombre simple y común. Este era un hombre con autoridad, no solo porque era fariseo o porque era maestro de la ley, sino porque también era miembro del cuerpo más alto y poderoso del judaísmo de ese momento, el Sanedrín. Pero Jesús quería dejar bien en claro quién era el que tenía la autoridad total. Él le dice en el versículo 13, nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. ¡Qué cuadro impresionante! En primer lugar, él usa el título que él usa más veces para describir su propia persona, el Hijo del Hombre. Pero también hace una conexión con la profecía que encontramos en Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14, a donde Daniel ve una visión de la noche y ve a alguien bajar de las nubes del cielo, uno como un hijo de hombre que se acerca. Y el versículo 14 dice, a éste le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. ¿Saben lo que Jesús está queriendo dejar bien en claro en la mente y en el corazón de Nicodemo? De que él no solamente era un hombre enviado por Dios, sino que era Dios hecho carne. Aquí lo que Jesús está estableciendo es la verdad de su deidad. Queridos jóvenes, qué hermoso es saber que en Cristo somos parte del cristianismo verdadero, que como fundamento tenemos que Jesús es Dios. Todas las religiones del mundo tienen algo en común y lo que los une es en no creer que Jesús es Dios. ¿Has creído esto? Ahora, el versículo 14 y 15 encontramos que Jesús continúa y él dice, yo soy aquel hombre que Daniel habla en el Antiguo Testamento. Yo he venido del cielo y estoy aquí como rey, pero como rey yo no voy a ser exaltado con una corona, sino más bien con una cruz. El versículo 14, el Señor Jesucristo demuestra la secuencia del Padre. La secuencia del Padre era primero el sufrimiento y después la gloria. Era primero la cruz y después una corona. En Mateo capítulo 4, Satanás quería dar vuelta a lo que el Padre había planificado. Porque él tienta al Señor Jesucristo y le dice, si tú me adoras, yo te voy a dar todos los reinos de la tierra. Lo que Satanás le estaba ofreciendo al Señor era gloria antes que sufrimiento. Y la secuencia de Dios no funcionaba así.
No, era necesario que el enviado de Dios muriera. Y por eso Él les habla aquí a Nicodemo, le habla y le da una historia conocida, familiar. En Números capítulo 21 encontramos que Dios se enfada con el pueblo y finalmente envía serpientes con veneno. Y algunos del pueblo comienzan a morir. Moisés va corriendo a Dios, diciendo: Dios, por favor, tened compasión. Y dice el pasaje que Dios escuchó la voz de su siervo y lo manda a tomar un pedazo de bronce y golpear el bronce para poder formar una serpiente y después ponerlo sobre una estaca. Y Dios dijo: todo aquel que mira la serpiente, aun teniendo el veneno en sus venas, se salvará. Y por eso Jesús le dijo a Nicodemo en el versículo 14, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. En otras palabras, el Mesías tiene que morir. El rey no va a recibir corona para ser exaltado, sino más bien primero tiene que morir. Qué increíble saber que Jesús hizo esto para nosotros. ¿Te has dado cuenta lo que esto representa? Ahora, del versículo 16 al 21 encontramos que Jesús continúa y se presenta como un rey que no condena, sino un rey compasivo que salva, que salva. La venida de Jesucristo y su muerte no condenó al hombre. El hombre ya estaba condenado. Él vino para proveer redención para los condenados. Me encanta lo que dijo C.S. Lewis, este gran teólogo y escritor. Él dijo: el Hijo de Dios se hizo hombre para permitir que los hombres sean hechos hijos de Dios. ¿Comprendes esta profundidad? De saber de que eras enemigo de Dios, pero en Cristo, al poner tu fe en aquel que murió y resucitó por ti, te ha convertido a un hijo o una hija de Dios. Los versículos 16 y 17, estos versículos tal vez los más conocidos o famosos de la Biblia, encontramos el motivo por qué Dios envió a su Hijo. Y aquí Jesús dice: fue por amor. Él nos amó, te amó tanto a ti, me amó tanto a mí, que Él entregó su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda. No envió su Hijo para condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por Él. En los versículos 20 al 21 encontramos que Jesús expone la maldad de los corazones de los que lo rechazan. Lo que Jesús está queriendo decirle a Nicodemo es: Nicodemo, no debes continuar en oscuridad. No debes continuar caminando sin la luz. No. Camina hacia la verdad y verás la luz. Interesante que en la vida de este hombre Nicodemo encontramos que esto sucedió. En Juan capítulo 7 vemos que él defiende al Señor ante sus colegas. Y en Juan capítulo 19 encontramos a Nicodemo y José de Arimatea tomando el cuerpo de Jesús y sepultando el cuerpo de Jesús. En otras palabras, hubo un nuevo nacimiento en el corazón de este hombre. Hubo un cambio. Hubo un momento donde tomó la corona de su vida y la puso sobre aquel que merece toda honra, toda exaltación, el mismo Señor Jesucristo. Que podamos entender lo que Jesús hizo por nosotros y contarle al mundo para que el mundo también sea salvo por Él. Dios le bendiga.